Y está ya con nosotros Iván Jabrowski. Iván, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Somos felices? Sí. Recontra. De a ratos. Digamos, No, siempre. Siempre es de Perfecto. rato. la felicidad. No, Perfecto. todo el tiempo. No, la felicidad de rato es una teoría que tenemos con Iván y Exactamente. tenemos a morir. Sí, alguien que está feliz todo el tiempo es un inconsciente. Yo rompo digamos, acá. No es muy sano. Entren a mi estado y dije, siempre soy feliz. Excelente. Así dice mi Bueno, estado de perfecto. WhatsApp, siempre feliz. Perfecto. Ya está. A ver. Hoy a la noche ¿Qué? primero. ¿Hoy a la noche? y domingo a la noche. Sí, exactamente. Claro. Exactamente. Hoy Pero juega básicamente el domingo a la noche. Juega el campeón. Por eso la Momento tuve. de gran Racing felicidad. no juega. No, Racing No, juega. ¿cuántos somos de Independiente? Vos sola, acá. Vos sola, que tampoco, Acá hay dos de River, uno de tampoco Racing, son la uno de Independiente. popularidad ¿Y caminando. vos, ¿no? Julia? Yo soy de la lepra, Rosarina. Rosarina. Parque Independencia. Bueno, Perfecto. chicos, a ver, vamos a la Luego de la información. oral deportiva, No hablemos de fútbol. volvemos a lo que decía Julia recién, que tiene que ver, me parece, con otra vez las interpretaciones que se dieron ayer en distintos sectores. Que me corrija Julia, pero me parece que tiene más que ver con el default, siempre comillas, de Kicillof, de cambiar el agente de pago en el año 2014, era en el sentido de que, cuando hablamos de default, para que la gente lo tenga claro, es vos cambias una de las condiciones del pago. En este caso es, como decía Julia antes, el tema letes, que es el punto 1 de los 4 que anunció ayer el gobierno. En el caso del 2014 cambió el agente de pago porque tenía embargado las cuentas, creo que era en el Banco de Nueva York. Ayer hubo mucha diferencia entre si vos hablabas con oficialistas, hablabas con banqueros o hablabas con dirigentes opositores. Es decir, los únicos que te decían, de hecho yo lo comenté acá, Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores, en la oposición desde dirigentes de izquierda hasta dirigentes del peronismo más, llámenle racional, conservador, de centro, como ustedes quieran, hablaban de este default selectivo. Y hoy los documentos internos de las entidades financieras son muy delicados. Empezaron ayer a la noche. Muy delicados. Ayer a la noche empezaron a enviar comunicados a sus clientes importantes, bancos de primera línea, explicándoles esto que estás diciendo. Exacto. vos. Así que acá lo que me parece que hay... Otra vez yo no termino de entender por qué el gobierno insiste, en realidad sí lo entiendo y ahora les cuento alguna conversación que se tuvo ayer entre la cúpula del Poder Ejecutivo, porque el gobierno insiste en cada aparición del presidente en ser más similar al discurso que tuvo él, con menos beligerancia por supuesto, pero en el lunes posterior a las PASO que en el martes posterior a las PASO. Para el que no lo recuerda o la que no lo recuerda, el lunes fue cuando deja correr el tipo de cambio, sube el dólar, el central no interviene y el presidente lo que hace después es, ¿ven lo que pasa cuando votan a la oposición? Pasa esto. El martes, o miércoles, no me acuerdo cuándo fue, en el CCK, él hace un discurso, en una conferencia de prensa, después en el CCK, él hace un discurso mucho más moderado, diciendo yo no me enojé con ustedes, yo me enojé conmigo, voy a anunciar un paquete de medidas de corte distributivo, redistributivo para paliar la crisis. Estaba con sueño. Ponga el nombre, claro, estaba con sueño. No había dormido. No había dormido, exactamente, me había olvidado de ese detalle. Yo tengo sueño y como chocolate. Pidió perdón. Y pidió perdón, El efectivamente. presidente tiene sueño y lleva el dólar a 50 Ah, más. y bueno, son Ahora, pero fíjate, responsabilidades Iván, yo de coincido con vos sí. en el análisis, ¿no? Pero fíjate un dato que no es menor. Ayer empezó a recorrer los canales Pichetto, instalando que alguien del equipo de Alberto Fernández había tenido una teleconferencia con el FMI. Con para- Barclays, con un banco de Estados Unidos. para que no bajen aquí los 5.400 Exacto. millones de dólares. O sea, ya empezaron a tirar nafta. Sí, ya lo había dicho el programa Animales Sueltos un día antes que lo dijera Pichetto. Pues Sí, ya empezaron a tirar esta historia. Sí, que es Y una que Nielsen versión- se olvidó de desmentir lo que es mentira. Claro, era Guillermo Nielsen, exactamente. Quien, cuando uno ve el reportaje, hoy no me acuerdo quién lo dijo, porque si no lo citaría, no sé si fue el colega Esteban Rafael o quién, que dijo, por un lado se dice que Nielsen le quiere agitar los fantasmas de las salidas anticipadas, recordemos, Nielsen retuiteó en su cuenta de Twitter Yo lo vi, la lo vi. nota de letra P en la que muestran la versión taquigráfica de la conversación que tuvo él con los fondos. Pero al margen de eso, dice, y hay una nota en un medio de Brasil que dice, le hizo tantos guiños al mercado que hasta parece que tiene un tic, ¿no? Usando una humorada en virtud que es la figura que tiene el equipo de Alberto Fernández, del anillo de Alberto Fernández, más market friendly.
Después, por supuesto, Alberto Fernández tiene diálogo en su segundo o tercer anillo con Emanuel Aresagis, con Martín Redrado, que son gente que también tiene muchos vínculos en los fondos. Pero digo, volviendo al tema político, que me parece que es el lugar donde hizo agua el gobierno en este tiempo, digamos, tiene que ver con que el gobierno generó una reacción el lunes que corrigió el martes, pero después en las presentaciones públicas de esta semana, tanto el presidente como el primer anillo de Lilita Carrió, digamos, y etcétera, la reacción que tuvieron fue más parecida a la del lunes que a la del martes. Sí. Es decir, básicamente es todos los argentinos hayamos votado, a quienes hayamos votado, tenemos que pedir disculpas porque el gobierno perdió las elecciones. Como decir, la oposición tuvo la irresponsabilidad de ganar las elecciones. Sí. Lo cual esto, por supuesto, es para jugar un poco con el lenguaje y no ponernos tan solemnes. Pero la realidad es que hoy el gobierno, el propio Macri, se debate entre el Macri optimista y el Macri pesimista. El Macri optimista es el Macri que conversa con Marcos Peña, con Guillermo Dietrich y con algunos empresarios que tienen pocos vínculos con la política y dicen la teoría del más menos 4, que ya después de lo de hoy tendría que ser más menos 5. Que si subimos 5 y Alberto Fernández baja 5, vamos a balotaje. En balotaje, discúlpenme el lenguaje, pero es plata o mierda. Esta es la idea de una facción. Ahora, después es el mismo Macri que dice faltan 59 días para las elecciones y todos tenemos que ayudar a llegar, tanto el gobierno como la oposición. Entonces, se ve en una situación de inestabilidad como la ven sus socios en el mercado y sus socios políticos. Entonces, detrás, además de todo esto, hoy lo hablaba con Daniel Arroyo antes de entrar acá, hay una catástrofe producto del impacto de la devaluación después de las PASO, en el que estallaron nuevamente los comedores, estalló nuevamente la vida interna de las casas con... A eso te iba a preguntar, porque hablamos de la política, del Exacto. político, pero atrás... Hay 44 millones de claro, personas. hay un montón de Exactamente. personas que se ven afectados por todos estos números que recién decía Juli. Exactamente. Toda la economía, toda la política, la gente. Le agregás el tema. 100 pesos, pero no estoy hablando de 10.000, estoy hablando de 100 pesos a la cuenta de supermercado, mucha gente, 100 pesos, hay comida que queda fuera de esa heladera. A ese nivel, estamos tan justitos, hay gente que está tan justita, que 100 pesos le va a faltar un litro de leche. Y con... en el mes. Muy breve, perdón, con lo de ayer, la decisión que tomaron respecto a rolear compulsivamente algunos de los instrumentos financieros, hubo varios empresarios, algunos en on muy conocidos, algunos en off más conocidos, que dicen, a Velocopit. nosotros nos rompe esto Velocopito, financieramente. dijo. Velocopit, efectivamente, y Exactamente. hubo otros tantos que también. Es decir, Y no estamos hablando de los Chicos, fondos tenemos comunes una de pausa. inversión. Hacemos una pausa y seguimos con a el la tema. orden.